Ahora vamos a ver un poco sobre el poder de Cristo. Esto podríamos hablar meses enteros, pero vamos a limitarnos al tiempo que tenemos en este programa. Con referencia a este tema, hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento relacionadas entre sí, pero diferentes. Una es exousia, que significa autoridad, poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. Y el otro es dunamis, que significa poder, capacidad inherente, capacidad de realizar cualquier cosa. Dunamis, fuerza. Entonces Cristo tiene autoridad por creación y por redención, pero también tiene poder infinitamente más grande que el de Satanás y de sus huestes. Satanás ha sido creado por él, lo creó bueno, pero él se hizo malo y se originó todo el mal del universo, y arrastró a un tercio de los ángeles, que son los demonios, a que lo sigan. Entonces Efesios 1:21 dice que Jesús ha sido puesto sobre todo principado, autoridad, sobre toda jerarquía demoníaca, y eso es exousia, que significa autoridad y poder de regir o gobernar, y el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos. Jesús tiene eso sobre el diablo y los demonios. Por eso los expulsaba a los demonios, y los demonios, cuando venía Jesús, se asustaba, pero ahora se asusta cuando viene un creyente lleno de Espíritu Santo en el cual habita Jesús. Y si usted es un creyente lleno del Espíritu Santo en el cual habita Jesús, los demonios, cuando están poseyendo a una persona, tienen que irse al mandato suyo, porque usted tiene la autoridad delegada de Jesús y Jesús vive en usted. San Lucas 4, 14, 36 dice que Jesús volvió en el poder, dunamis, del Espíritu Santo, y con autoridad, exousia, y poder, dunamis, mandaba a los espíritus inmundos y salían de las personas. Jesús demostró su autoridad, su poder. Los demonios decían: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Claro, porque saben que su destino final es el infierno. Cuando están en la tierra sufren menos, pero si los manda a ir al abismo, por eso le rogaban los demonios: no nos mandes a ir al abismo. Los demonios mismos no quieren ir al infierno eterno. Así que imagínense cómo debe ser. Los demonios sufren totalmente, están en este estado de sufrimiento continuo, pero se mengua ese sufrimiento si se introducen en personas, ya los haga drogadictos o homosexuales, o los haga mentirosos, o no sé, hay espíritus de sordera, hay espíritus de todo tipo que se introducen por prácticas ocultistas, por ir a brujos, adivinos, etcétera, etcétera, o por practicar ciertos pecados que se introducen allí en las personas. Y por eso está el don de discernimiento de espíritu que Dios nos ha dado, es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, para discernir qué espíritu está atormentando a esa persona y ordenarle por el poder del Espíritu Santo que se vaya de esa persona, y esa persona va a quedar libre. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu y con autoridad y poder mandaba a los espíritus inmundos y salen. Y 1 Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto implica, por supuesto, que tiene infinito poder, mucho más que el diablo. El diablo no es omnipresente, no sabe todas las cosas. Fue engañado por el más astuto que él. Dicen que el diablo es astuto, pero Dios es Dios. Y le vuelvo a explicar que cuando convenció a Judas que lo venda a Jesús para que lo maten, estaba ayudando a la obra de Dios, porque allí en la cruz Cristo pagó el pecado de todos nosotros, y allí mismo fue
derrotado Satanás, porque ahora no puede acusarnos, porque la sangre de Jesús nos cubre, porque Él pagó el pecado y ya nosotros estamos libres de pecado si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Hemos sido sellados como propiedad de Dios, nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para salvación a todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Él dio a su Hijo para comprarnos, entonces nadie le puede quitar de la mano algo que Dios ya ha comprado y ha pagado el precio, que fue su sangre derramada en la cruz. Entonces, ahora Jesús ha confiado esta autoridad a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos. Entonces vamos a hablar de la autoridad y del poder que tiene cada cristiano, que tiene a Cristo, y al tener a Cristo tiene el mismo poder de Cristo y tiene el Espíritu Santo, que es el poder en el cual Jesús hizo los milagros en este mundo. Jesús se movió en el poder del Espíritu Santo, se sujetó de la misma manera que nosotros, al recibir el Espíritu Santo, recibimos el poder más grande de todo el universo. Jesús se sujetó, a no trabajar en la segunda persona, o sea, en la de Él, sino que se sujetó a el poder del Espíritu Santo y trabajó en el poder del Espíritu Santo y nos mostró de las mismas las cosas que Él hace, dice Jesús, nosotros las podemos hacer. Él dice en San Juan, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y es necesario que Él sea multiplicado en cada cristiano. Eso es una ceguera espiritual increíble que hay en el cristianismo, que no se sabe que ya tienen el poder del Espíritu Santo para hacer señales, prodigios y milagros y captar la voz de Dios para poder orar por los enfermos y estos sean sanados y todas esas cosas que ya Jesús la ha dado. Y al tener el Espíritu Santo tenemos 9 dones del Espíritu Santo, que son manifestaciones sobrenaturales para trabajar con autoridad y poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y predicar el Evangelio con mayor autoridad y mayor poder. San Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Usted es un discípulo del Señor. Bueno, Jesús le da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Lucas 10, 19 dice esto, que es: tómelo, si usted es cristiano, tómelo, y si no es cristiano, hágase cristiano ahora, entregándole la vida a Jesús y recibiéndolo en su corazón, para poder actuar con poder y autoridad sobrenatural, predicando el Evangelio. San Lucas 10, 19, en el Evangelio según San Lucas, leído en todas las misas, en todas las iglesias evangélicas, pero no creído en realidad estas palabras. Lucas 10, 19 dice: he aquí yo les doy potestad, le doy autoridad de pisar, de pisotear, de hollar serpientes y escorpiones. Y las serpientes, ¿quién era la serpiente que tentó a Adán? El diablo. Y las serpientes son los demonios. Y los escorpiones también son los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Esto tómelo si usted es cristiano. Dice Jesús: yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. O sea que puede venir millones de demonios y usted tiene autoridad para ordenarles que se vayan y que se retiren. Los demonios generalmente no se manifiestan y quieren pasar desapercibidos, pero
uno con don de discernimiento de espíritu, por ejemplo, está hablando con una persona que no le interesa nada de Dios y es que está poseída por un espíritu de indiferencia, de falta de inquietudes, no le interesa nada a Dios y eso está lleno en nuestra ciudad, de abulia, de no tener ganas de saber de Dios, de vivir el día a día y de no buscar a Dios y entregar la vida a Dios para ser salvo. Uno debe creer en el mensaje de Jesús y el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces uno debe nacer de nuevo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra en el corazón y entonces Jesús le dice: yo les doy potestad de pisar, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada les dañará. En Efesios 1, 21-23, Satanás está bajo los pies de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesta por todos los creyentes. Por lo tanto, Satanás está bajo la iglesia y también bajo los pies de cada creyente. Eso dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces el creyente tiene la autoridad y el poder del Espíritu Santo por el bautismo con el Espíritu y por su identificación con Jesús. Si usted es de Jesús, tiene el Espíritu Santo. Después tiene que ser lleno del Espíritu Santo y Jesús dice: recibirán poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Y ese poder te da Jesús para echar a los demonios, para sujetar al diablo y para trabajar en forma eficaz con los 9 dones del Espíritu Santo, que un día vamos a estar hablando sobre eso. Discernimiento de espíritus, fe, milagros, dones de sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, etc. Esos son los dones sobrenaturales. Entonces Jesús ha dicho: recibirán poder cuando sean bautizados con el Espíritu Santo, en Hechos 1:8. En Efesios 3:20, ¿en quiénes actúa el poder de Dios? En los cristianos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Dice que el poder de Dios actúa en los cristianos. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es lo que dice Dios. Y en Efesios 2:6 y 1 Pedro 3:2, ¿con quién estamos sentados y quiénes están sujetos a Él? Dice la palabra de Dios que estamos sentados con Cristo Jesús y están sujetos a Él ángeles, autoridades y potestades. ¿Y qué espíritu hemos recibido? El espíritu de poder. 2 Timoteo 1:7 dice: ustedes no han recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de poder, de amor y dominio propio. El cristiano tiene autoridad sobre el diablo. El cristiano puede expulsar demonios y puede, la palabra de Dios dice: resistan al diablo y de vosotros huirá. Recuerden que estamos hablando del diablo y de los demonios porque son reales, trabajan en todo momento, lo quieren llevar a usted al infierno, quiere que no crea en Jesús para que usted tenga salvación y vida eterna. Va a tratar de borrar todo lo que uno está predicando, va a tratar de ponerle prejuicios y va a tratar de que usted no concurra a una iglesia que cree en la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ese es el trabajo del diablo, borrar el mensaje para que usted no crea y no vaya al cielo y no se salve, y vaya a la eternidad a sufrir y a ser torturado por miles y miles de demonios en las llamas eternas. Esto es algo muy importante y bueno, vamos a estar continuando en breves momentos.